con todos ustedes. Estamos en esta serie Aprendiendo a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. Y en esta ocasión vamos a considerar el episodio de Jesús y Juan el Bautista, cuando el Señor Jesucristo llegan los mensajeros de Juan y le hacen una pregunta que vamos a considerar ahora. Siempre es importante el orden de los acontecimientos porque el panorama global nos da una gran luz acerca de lo que está pasando. Ya estamos en el año de oposición, después del año de popularidad. Jesús ha empezado intencionalmente a revolotear el avispero, el panal está ahora sí que provocándolos, sanando en día de reposo, buscando el arrepentimiento en ellos. Ya los líderes se han puesto en su contra, ya algunas personas se empiezan a poner en su contra, y ahora vamos a ver cómo Juan el Bautista duda, posiblemente por todo lo que estaba oyendo. Y vamos a ver cómo esta oposición va a ir creciendo al punto que blasfeman contra el Espíritu Santo y hasta su madre y sus hermanos se ponen en contra de él, y esto va creciendo hasta la tercera Pascua, que es a partir de allí que ya Jesús no puede andar libremente para todos lados como antes. Vamos a dar lectura a los dos pasajes de Mateo y de Lucas. Es Mateo 11 del 2 al 19 y Lucas 7 del 18 al 35, pasajes un poco largos, pero preciosos. Y la verdad es que es la palabra de Dios la que nos sobreedifica, nos da herencia. Es la palabra de Dios la que realmente nos bendice. Entonces vamos a leerlo y vamos a orar que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, que nos llene del conocimiento de su voluntad y que nos dé revelación para que mientras leemos podamos ser bendecidos, edificados y podamos entender y comprender y llevar a la práctica lo que aprendamos a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. Padre, en esta hora te pedimos en el nombre de Jesús que nos des espíritu de revelación y de conocimiento y de sabiduría en el conocimiento de Jesús, que nos llenes del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual para que aprendamos a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús y andemos como es digno de ti, agradándote en todo y llevando fruto para toda buena obra. Amén. Leemos pues, y mientras leemos, el Espíritu nos irá bendiciendo y revelando. Leemos Mateo y Lucas unido. Dice así: y los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven, lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y llevan vestiduras delicadas y viven en deleites, en las casas y los palacios de los reyes están. Pero, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí les digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto les digo
que entre los que nacen de mujer, entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, en el reino de Dios, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, mas ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces unos a otros y a sus compañeros diciendo, les tocamos flauta y no bailaron, les endechamos y no lamentaron, no lloraron, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Vamos a leer ahora separado. Vamos a leer Mateo, primero Mateo 11 del 2 al 19 y luego Lucas 7 del 18 al 35. Doy lectura a Mateo 11 del 2 al 19. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto les digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, les tocamos flauta y no bailaron, les endechamos y no lamentaron, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Vamos ahora a leer el Evangelio de Lucas, cómo nos narra, cómo el Espíritu Santo le reveló a Lucas. El Espíritu Santo siempre revela la verdad a distintas personas porque somos un cuerpo, nunca se le revela a una sola persona y tenemos que extraer de las diferentes fuentes la revelación completa. Dice así Lucas, los discípulos de Juan dieron las nuevas de todas estas cosas. Le dieron las nuevas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo, vayan
Hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salieron a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Más, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura delicada, preciosa, y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Más, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: les tocamos flauta y no bailaron, les endechamos y no lloraron, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, más la sabiduría es justificada por los hijos. Vamos ahora a unir los dos pasajes y vamos a hacer referencia a lo que solamente dice Lucas, a lo que solamente dice Mateo y a lo que dicen Mateo y Lucas. Entonces, cuando no mencione nada, quiere decir que lo que estoy leyendo lo dicen Mateo y Lucas. Y la verdad, este es uno de los episodios en donde más coincidencias, más similitudes, más igualdades hay. De hecho, más de la mitad de todo lo que está en este episodio está exactamente igual en los dos. Entonces, solo voy a hacer referencia para los que están oyendo a través de los teléfonos. Solamente voy a hacer referencia cuando es únicamente Lucas, voy a decir Lucas, y cuando únicamente es Mateo, voy a decir Mateo, y cuando no diga ni Lucas ni Mateo, quiere decir que está en Mateo y en Lucas. Ok, entonces, Lucas dice: y los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Mateo: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo. Lucas: llamó Juan a Mateo y Lucas, dos de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? Lucas dice: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y Mateo y Lucas dicen: respondiendo Jesús les dijo: vayan y hagan saber a Juan, Mateo, las cosas que oyen y ven; Lucas, lo que han visto y oído. Mateo y Lucas: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Lucas: cuando se fueron los mensajeros de Juan. Mateo: mientras ellos se iban. Mateo y Lucas: comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salieron a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Lucas añade: más, y continúa. Mateo y Lucas: ¿qué salieron a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que, añade Lucas, tienen vestidura preciosa. Y dice Mateo: y llevan vestiduras delicadas. Y añade Lucas: y viven en deleites. Mateo y Lucas dice en, Mateo dice las casas, y Lucas dice los palacios de los reyes están. Mateo y Lucas: ¿pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta.
porque, dice Mateo, pero Mateo y Lucas dicen, este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto les digo, de cierto lo dice Mateo, les digo, lo dice Mateo y Lucas, que lo dice Lucas, Mateo, entre los que nacen de mujer, Lucas, entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta, Mateo, no se ha levantado otro mayor, Mateo y Lucas, que Juan el Bautista, pero, dice Mateo, y Mateo y Lucas dice el más pequeño en el reino de los cielos, Lucas lo refiere como reino de Dios, mayores que él. Solamente Mateo dice esto, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, el que tiene oídos para oír. Oiga, solamente Lucas refiere lo siguiente, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, y ahora dice Mateo más, Mateo y Lucas, ¿a qué? Lucas añade, pues, Mateo y Lucas compararé, nada más Lucas, los hombres de Mateo y Lucas, esta generación, añade Lucas, ¿y a qué son semejantes? Mateo y Lucas, semejantes son a los muchachos que se sientan en las plazas, que, añade Lucas, dan voces, Mateo y Lucas, unos a otros, añade Lucas, y a sus compañeros, añade Mateo, diciendo, Mateo y Lucas, les tocamos flauta y no bailaron, les endechamos y no lamentaron, dice Mateo, no lloraron, dice Lucas. Mateo y Lucas, porque vino Juan, añade Lucas el Bautista, continúa Mateo y Lucas, que ni comía ni bebía, ni comía, añade pan Lucas y añade vino Lucas, y ni bebía lo dice nada más Mateo. Y dicen, Mateo y Lucas, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, Mateo dice, he aquí, Lucas, este es, y Mateo y Lucas terminan con esta frase. Un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por los hijos. Aquí aprendemos 7 cosas aprendemos a Cristo. La primera cosa que aprendemos es que las dudas contagian a otros si no están fuertes en la fe. Dice que los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. ¿De cuáles cosas? Acababa de resucitar al hijo de una viuda, acababa de echar fuera demonios, acababa de hacer muchas cosas que los discípulos de Juan habían sido testigos de eso. Y fueron a la cárcel a visitar a Juan y le contaron todo eso. Sin embargo, fíjate, dice Mateo, nada más, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, fíjate, estaba huyendo de otros, sin embargo, Juan se había quebrado. Aquí vemos a un líder flaqueando, a un líder cometiendo un error y un error gravísimo, porque los que encabezan la lista de los que van a ser lanzados al lago de fuego son los incrédulos, los cobardes. No era un cobarde Juan, es el hombre más valiente que ha existido, a mí, a mi parecer, pero dudó en incredulidad. Posiblemente escuchaba tantas cosas contrarias, tanta oposición, que no podía él entender por qué el Mesías iba a ser o estaba siendo tan rechazado. Él conocía las escrituras, obviamente, pero igual el Espíritu no se lo reveló o no lo vio, o algunos eruditos piensan que era porque estaba preso, y si el Mesías ya se había presentado, si Dios ya estaba entre nosotros, ¿por qué seguía el preso? A veces nos pasa eso, que cuando estamos nosotros atravesando una crisis o un dolor muy grande,
tendemos a dudar, todos los seres humanos tendemos a, a dudar del amor, de la misericordia de Dios. Bueno, si yo sirvo a Dios, ¿por qué está permitiendo que me esté pasando esto? ¿Por qué? ¿Por qué estoy atravesando esto si yo sirvo a Dios, si yo le he entregado todo, si yo he dado todo por Él, le he obedecido en todo? Eso desconcierta mucho, sobre todo a los líderes, a los que servimos a Dios. Vemos a un Moisés que le pasó lo mismo que a Juan, a un Elías que les pasó lo mismo que a Juan, y que incluso llegaron a pedirle a Dios, quítame la vida. O sea, yo no quiero ya seguir viviendo, no aguanto esto. Era algo, son situaciones que Dios permite para hacernos crecer, pero hay situaciones en las que nos quebramos, ¿sí? Y aquí Juan estaba quebrado y llamó a dos de sus discípulos. Es obvio que si dijo que los discípulos le vinieron, de esos discípulos llamó a dos y los envió. Vayan y pregúntenle, ¿eres tú de verdad el Mesías o tenemos que esperar a otros? Estos discípulos no estaban fuertes en la fe, porque le pudieron haber rebatido, oye, no, espérame tantitito, no, claro que Él sí es. Acuérdate que tú nos dijiste que tú viste el Espíritu de Dios descender sobre Él, que el que te envió a bautizar, aquel te dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es el Mesías, ese es el que bautiza, ese es el Cordero de Dios. Sin embargo, como su fe no estaba fuerte, esa fe que ya habían adquirido al ver los hechos de Cristo, se les derrumbó y se convirtió en duda, porque dice aquí que vinieron a Jesús y le repitieron la duda de Juan. Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Aquel que está plenamente convencido, por ejemplo, que Jesús es Dios, y alguien viene y le dice, no, pues Jesús no es Dios, ¿cómo va a ser Dios si él oraba? Y te empieza a presentar argumentos. Si tú estás fuerte en la fe, si tú estás bien plantado en Cristo, tú le vas a decir, no, espérame tantito, no, ¿cómo estás diciendo eso? Mira, aquí dice, y ahora sí que utilizas la palabra de Dios para demostrarle que está en un error, que esa duda que él tiene está infundada, porque hay suficiente evidencia en la palabra de Dios para demostrar que Jesús es Dios. Pero ellos no hicieron eso, ellos simplemente, como Juan era su líder y ellos eran discípulos de él, desafortunadamente, cuando estamos enseñando a otros, nuestras dudas, nuestras flaquezas y nuestros tropiezos afectan a aquellos que servimos, y eso es gravísimo, y eso nos debería ayudar a mantenernos firmes, ayudarnos a no caer. ¿Por qué? Porque nuestras dudas contagian, contaminan, infectan a otros. Y es muy triste y lamentable, pero en algún momento de la vida hemos pasado por esto. ¿Qué debemos hacer cuando haya dudas? Todos, sin excepción, todos hemos pasado por momentos de duda, así como Elías, como Moisés, como Eliseo, como Abraham, incluso el padre de la fe, todos. Pero lo que tenemos que hacer es llevar nuestras dudas a Dios o llevarlas a alguien más espiritual que nosotros para que nos ponga en nuestro lugar. Porque si manifestamos nuestras dudas a otros que están en el mismo nivel espiritual que nosotros o menos avanzados, vamos a contaminarlos, vamos a contagiarlos y el pecado se va a ir diseminando y el error se va a ir expandiendo. Tenemos que llevar todas nuestras dudas, todas nuestras flaquezas, llevarlas a Dios y dejarlas con Él. El Espíritu Santo es suficiente para mostrarnos que eso es una duda y que y que estamos equivocados y mostrarnos el camino
y la verdad tal como es, o ir con alguien más espiritual para que nos ayude. Pero si voy con alguien que considero más espiritual y de pronto él simplemente recibe mi duda y no la cuestiona y empieza a dudar también, pues no era tan espiritual como yo pensaba. Y tengo que recurrir a alguien que de verdad me ponga en mi lugar, y tenemos que ser bien honestos porque a veces tenemos dudas y cuando no preguntamos, cuando no exponemos esas dudas, esa duda, dice la Biblia, la duda carcome como gangrena y termina, ¿sabes qué? Invadiéndonos y sacándonos del camino, sacándonos del reino de Dios. Y hay que tener muchísimo cuidado con las dudas. Preséntaselas a Dios. Si la duda persiste, consulta, pregunta, estudia, ve con quien te pueda sacar, despejar esa duda, para que no quede ninguna duda, porque si no vas a estar contagiando a otros. Segunda cosa que aprendemos a Cristo, y esta es la contraparte, esta es la otra cara de la moneda, por decirlo así. La fe verdadera contagia a todos también y disipa las dudas. La fe verdadera, vamos a ver en la siguiente cosa que aprendemos a Cristo, es una fe que se puede ver. Es una fe que no solamente se limita a las palabras, sino también a los hechos, porque dice que en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Nada más Lucas refiere esto. Mateo simplemente dice lo que les respondió, pero cuando tenemos el cuadro completo, vimos que en ese mismo momento, cuando le presentan la duda, entonces antes de él hablar, primero se pone a hacer, primero se pone a sanar a muchos de enfermedades y plagas, a echar fuera demonios, a abrir los ojos de los ciegos. Los discípulos de Juan ya habían visto muchos de sus milagros y en ese momento posiblemente hasta resucitó muertos y ellos estaban esperando una respuesta. Era común y era muy pues sabido entre los judíos que cuando tú le hacías una pregunta a a un rabino, a veces podía tardar días en responderte, no tenías que despegarte de él, porque todo lo que hacía a partir de la pregunta o de la duda que le habías planteado iba a ser parte de la respuesta. Entonces ellos, como ellos pues reconocían que Jesús era un rabino, era un rabí. Entonces, cuando le hacen la pregunta, Jesús como rabí y como ellos pues ya pues sabían, empezó a caminar hacia donde había gente que lo estaba esperando y empezó y sanó a uno y sanó a otro y echó fuera a un demonio y eso pudo haber tardado horas o tal vez un día entero, ¿no? El punto es que cuando terminó de hacer los milagros en presencia de ellos, dice que respondió, y es interesante que respondiendo Jesús, o sea, a la pregunta que le habían hecho, les dijo, bastó una sola vez, bastó una sola palabra, porque cuando hay hechos antes que palabras, faltan pocas palabras, pero cuando hay pocos hechos, hacen falta más palabras, ¿no? Y no está mal, porque a veces hay oportunidad de demostrar las cosas con hechos, pero a veces no la hay, como el día de Pentecostés, dice que Pedro con estas y otras muchas palabras, o sea, con abundancia de palabra, exhortaba al pueblo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces, aquí, como si hubo la oportunidad de demostrarlo, bastó que nada más les dijera una vez, vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven, lo que han visto y oído.
los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios. Esta lista viene idéntica tanto en Mateo como en Lucas. Los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Le estaba mandando una exhortación. No contesta directamente. La pregunta que le habían hecho, ¿cuál era? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿No? La respuesta lógica debió haber sido, claro que yo soy, pues, oye, ¿por qué duda? Y pudo haberse puesto a regañar a Juan, a reprocharle, a acusarlo, cómo es que no tienes fe, porque a veces así es como reaccionamos o como respondemos cuando alguien duda de nosotros. A veces pueden dudar de nosotros en nuestra casa, nuestra esposa, nuestros hijos. Puede ser que haya quienes nos tengan desconfianza y duda, y eso duele mucho. Pero ¿qué es lo que tiene uno que hacer? ¿Qué aprendemos a Cristo aquí? Que tenemos que hacer y también tenemos que hablar, porque la fe verdadera contagia. Ellos no replicaron, no contradijeron, más bien vemos que efectivamente creyeron, porque Jesús estaba en un nivel espiritual más arriba que ellos. De ahí que nos debemos mantener siempre en un nivel espiritual elevado, no dejar de leer, de orar, estar constantemente nutriéndonos de la palabra de Dios para poder disipar cualquier duda de cualquiera, de cualquier tipo, ¿no? Aquí era una duda no tanto teológica, sino era una duda acerca de su persona. Era una duda bastante grave, o sea, pues yo sí creí que tú eras el Cordero de Dios, pero pues con todo lo que está pasando y con todo lo que dicen y con lo que me está pasando, a mí se me hace que tú no eres. Entonces, pues dime claramente, ¿eres tú o no eres tú? O tendremos que esperar a otro, ¿no? Pero aquí vemos a nuestro amado Jesucristo poniéndonos el ejemplo de cómo nuestra fe bien cimentada, nuestra fe con hechos y con palabras, como vamos a ver en el siguiente punto, contagia también. Contagias, tenemos que andar contagiando a todos los que nos rodean de que Dios es fiel, de que sí se puede, de que Cristo está con nosotros y no importa qué tribulación o qué angustia estés pasando, Dios te va a sacar adelante, porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, y de esa manera podemos ir extendiendo el reino de Dios y andando como anduvo Cristo, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y una opresión espantosa es la duda. Una pequeña duda puede apartar del evangelio a alguien. Yo cuando empezaba en las cosas de Dios, yo me aparté por una duda. Yo ya estaba bien pues metido con Dios. El 2 de julio yo me encerré con Cristo, nací de nuevo. El 7 de septiembre de 1984 me estaba bautizando en agua y estaba con ese fuego, pero para diciembre me aparté de Dios, y fue porque en la iglesia donde yo iba repartieron un que se llama boletín, de esos pues boletines informativos y todo, y yo me lo leí todo y hasta el último ahí decía, durante este mes oremos, y entre las peticiones de oración que había ahí era por el viaje de nuestro director a España, que se arregle la avioneta del pastor. Y de pronto yo vi eso y yo dije, ay, aquí es a donde se van todos los diezmos y las ofrendas, ¿no? Aquí es donde se van. Pues el pastor va a ir de viaje a España, pues, con nuestra lana, y hasta avioneta tiene y se le descompuso. Y esa duda, como no pregunté, como no, yo
simplemente dije, no, este lugar son rateros todos, ahí nos vemos, y sin pues decir nada empecé a dejar de ir, empecé a pues ya no ir pues tanto. Llegaron las vacaciones y simplemente para enero, cuando vuelvo de Chiapas, ya no fui más. Gracias a Dios por los hermanos en Cristo que están pendientes de quién va, de quién no va. Y a finales de enero me fue a ver un hermano y me dijo, oye, ya no has ido, ¿qué es lo que pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Es que ya uno de los paros, es que hay pues hay mucho trabajo. Y bueno, pues nos vemos para este domingo, pero yo ya no fui, yo nomás estaba poniendo excusa, dándole la vuelta, me buscó otra vez y otra vez, y yo siempre le decía, sí, 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 ya voy a ir, pues que por los exámenes y los trabajos, y era puro cuento, excusas, excusas, excusas. Hasta que de plano, ya como por mediados de febrero, pues ya me dijo, oye, pues ya dime la neta, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué ya no quieres ir? Dije, no, pues es que ahí están todos mal, porque como que el pastor viaja a España, ¿no? O sea, se ha de ir en primera clase y hoteles de lujo, me imaginaba yo eso. Y a, a, aparte le están reparando su avioneta, ¿no? Ese cuate se está haciendo rico a costa nuestra. Y se empezó a carcajear y Dios me dio una lección a mí después, porque yo fui de viaje con él luego, no para España, pero pues para otro lado, dormimos en el suelo, apenas si pudimos medio comer una vez al día, o sea, el hombre sí estaba en lo que estaba, ¿eh? Y esa avioneta se la habían donado, era una avioneta de la Primera Guerra Mundial, de verdad. Yo me subí una vez en esa avioneta, fuimos, fuimos para Oaxaca y yo iba temblando de miedo porque era una avioneta más vieja, pero más vieja, y toda esta, sonaba todo por todos lados. Él sabía volar porque había sido piloto en algún tiempo en su vida. Y me explicó él, no, esa avioneta la usa para llevar alimentos y víveres a la sierra de pues, Oaxaca, donde él vivió, porque él vivió allí como unos 10, 12 años, ahí con su esposa, con sus hijos, allí entre la gente viviendo como ellos. Ya luego lo llamó Dios para Puebla y Dios le dijo que se fuera para Puebla, y ahí fue donde yo pues supe de él. Y ya le hemos dicho a todos que ya tire, ya que venda al kilo, o sea, que arriesga su vida, ya se lo han dicho hasta expertos. Un día de estos te vas a matar en esa avioneta porque ya es de hace años, ya ni refacciones hay, ¿no? Pero él arriesgaba su vida para llevar víveres, pero yo me quedé con la duda. ¿Cómo no pregunté? ¿No? ¿Cómo no investigué? Esa duda me carcomió y me alejó de Cristo. Este hermano, bendito sea Dios, me aclaró las cosas y regresé. Y ya luego, cuando iba yo en la avioneta, cuando le dije, perdóname, porque yo creí que era una avioneta esa, o sea, de esas de lujo, de acá. No, 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 no. De veras somos bien prontos para hacer juicio. No te quedes con ninguna duda, pregunta cualquier duda. A veces pues vemos a un líder con un auto nuevo, trae carro nuevo, no, pues, con razón, pues si la lana y los donativos, y empiezan a pensar 20,000 cosas, y esa duda los aparta, pero necesitas preguntar. Y tú que tienes fe, si tú tienes una fe alta, no vas a estar pensando mal. Tus dudas, con que seas espiritual, el Espíritu Santo te va a dar testimonio. Mira, tiene eso o trae eso, porque yo se lo di, y no va a haber ni envidia, ni van a haber esas cosas, sobre todo no van a haber dudas. Ahora, vamos a la tercera cosa que aprendemos a Cristo. La tercera cosa que aprendemos a Cristo es que la fe se demuestra con hechos y palabras. Es lo que explicábamos hace un rato. Entonces no nos vamos a detener aquí pues mucho tiempo, porque viene ligado, pero lo he puesto en dos partes, porque
lo que queríamos enfatizar en el punto 2 es que la fe contagia, o sea, así como la duda se contagia, así también la fe se contagia. Nosotros debemos ser contagiadores de fe. Tenemos que estar contagiando a otros de nuestra fe en Cristo para ir disipando las dudas de las gentes. No tenemos que pensar mal. Hay un dicho en el mundo que dice, piensa mal y acertarás. Ese es un dicho del diablo, porque la Escritura, el Espíritu Santo nos insta a pensar bien, a no ser mal pensados, a ser ingenuos para el mal. Siempre piensa el bien, pero eso cuando estás en un nivel espiritual alto, porque oras todos los días, lees la Biblia, memorizas la Biblia, intercedes, ayunas, escribes la Biblia, la estudias, sirves a Dios, caminas en obediencia, tu nivel espiritual es alto. Entonces, aun cuando algo parezca malo, tú le vas a buscar algo bueno. Pero cuando andas bajo, hasta lo bueno te va a parecer malo. Y dice la Biblia que todas las cosas son limpias, pero para los impíos, para los impuros, hasta lo bueno les es malo porque tienen pervertida la mente. Entonces, lo que queremos enfatizar aquí en esta tercera cosa que aprendemos a Cristo es la verdadera fe. Se demuestra con hechos y con palabras. Hechos y palabras. La fe es algo que se puede ver. Jesús vio la fe de 4 hombres que llevaban cargando a su amigo paralítico. Dice que cuando Jesús vio la fe de ellos, habló al paralítico y le perdonó los pecados y hizo el milagro de curarlo de la parálisis que tenía, porque vio la fe de ellos. ¿Cómo vio la fe de ellos? A través de sus acciones. El apóstol Santiago lo dice claramente: ¿tienes fe y no tienes obras? Tu fe es una fe muerta, es una fe intelectual, es una fe humana, pero tienes una fe de Dios, entonces demuéstramelo con tus obras, porque la fe se demuestra por las obras, o las obras son la evidencia de que hay fe, y da ejemplos de cuando Abraham se circuncidó y circuncidó a todos los de su casa. O sea, la fe se demostró con las obras. Entonces, no somos salvos por obras, pero la fe se demuestra con las obras. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero después ahí mismo en Efesios 2, donde dice que somos salvos nada más por gracia, por medio de la fe, dice que somos salvos para buenas obras. Entonces, alguien que hace buenas obras, que ayuda a los pobres, que hace algo por los necesitados, que se portan bien, no necesariamente ha nacido de nuevo y es salvo, porque hay mucha gente que lo hace y yo he encontrado 10 motivos erróneos para ayudar a otros. Qué bueno, aunque lo hagan equivocadamente, qué bueno que ayudan a otros, pero hay 10 motivaciones incorrectas que la Biblia llama obras muertas. ¿Sí? Porque no lo están haciendo para Dios, lo están haciendo por otro interés, por culpa, por interés, por reconocimiento, y son 10 cosas de las que no vamos a hablar ahorita. Pero cuando alguien ha sido salvado, entonces, vuelvo otra vez. El que alguien se porte bien y haga buenas obras no quiere decir que es salvo. Pero alguien que ha sido salvo, alguien que de verdad ha nacido de nuevo, es imposible que no haga buenas obras. Es imposible porque su naturaleza lo constriñe, lo impele, lo lleva, lo compunge a hacer la obra de Cristo. Entonces, alguien que de verdad está salvado, nacido de nuevo, va a demostrar con sus hechos y con sus palabras que es cristiano. ¿Sí? Ahora, si tiene su fe débil, pues no va a hacer ni obras ni va a decir palabras porque tiene apagado el Espíritu Santo en él. Entonces aquí Cristo demuestra con hechos y luego lo dice con palabras. Hay quienes han malentendido el episodio de Francisco de Asís cuando él iba a la plaza. Le decía a sus discípulos: vamos a predicar el evangelio. Solo si es necesario, hablen, porque lo que hacían ellos era ayudar a la gente, darle de comer a los pobres, curar a los enfermos, hacían muchas obras de caridad entre el pueblo. Entonces, de esa forma demostraban que eran enviados de Cristo. Y de ahí surge esa frase célebre, pues:
vamos a predicar el evangelio. Solo si hace falta, hablen, ¿no? Pero ignoran la historia completa, que después que ya en la plaza tenían a todos los pobres y les estaban dando de comer, los estaban curando, y muchos curiosos se juntaban allí, Francisco les daba una predicación de hasta 1 hora o más. El evangelio tiene que predicarse con hechos, sí, y con palabras, porque quienes piensan eso no le dan a nadie y se portan bien y tienen buen testimonio con los vecinos, pero nunca les hablan porque dicen, no, 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 el evangelio se demuestra con hechos, sí, y con palabras también. Si vamos a comunicar nuestra fe, tiene que ser con ambas cosas. Me porto bien y también les digo, miren, Cristo vive, Cristo les ama. Y es por esta causa que yo soy así. Entonces no confundamos las cosas. Cuarta cosa que aprendemos a Cristo es que debemos ratificar ante la gente a los líderes que han flaqueado. Si nada más nos quedamos con lo que dice el Evangelio de Lucas, pareciera que lo que dijo Jesús a continuación, nada más lo oyó la gente. Porque en Lucas dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Pero Mateo lo explica un poco más específico, mientras ellos se iban, o sea, les da ya toda esta respuesta que posiblemente tomó medio día o por lo menos algunas horas, y ya que se les da estos, empiezan a empacar sus cosas, porque habían pues viajado, y mientras están empacando y se están yendo, Jesús empieza a hablar con la gente. Obviamente que lo hace antes de que ya no estén ahí, porque quiere que también ellos escuchen. ¿Y qué es lo que hace Jesús aquí? Ratifica ante la gente a Juan como líder, como profeta verdadero, porque si los discípulos de Juan habían dudado de Jesús y Jesús ya les había demostrado que estaba equivocado Juan, pues ahora los discípulos de Juan iban a dudar de Juan. Iban a decir, no, pues ya anda mal nuestro maestro, ¿no? Y obviamente la pregunta se le hicieron en público. Y la gente que estaba alrededor ahí oyó y dijeron, oye, ¿ya oíste? Juan, el que nos bautizó, está dudando de si Jesús es quien él nos dijo que era, él fue el que nos lo dijo. Entonces, al Jesús ratificar, yo soy el Cordero de Dios, yo soy el Mesías, yo soy Dios entre los hombres, pues Juan quedaba como un zapato, Juan quedaba como el que estaba mal. Entonces, Jesús aquí, qué maravilloso, qué cuidadoso es nuestro bendito Señor. Y empieza a decirle a la gente que salieron a ver al desierto, porque todo el mundo iba al desierto. Juan no entró a ninguna ciudad. Juan se retiró al desierto y la gente, iban multitudes, porque iban por la curiosidad. La gente venía cambiada, la gente venía arrepentida, la gente venía diferente. Decían, oye, ¿qué pasó? Es que conocí a Juan y me bautizó. Decían, no, pues ¿quién será ese? Iban y se corrió la voz y eran multitudes, multitudes. Algunos eruditos piensan que más de 1 millón de personas en ese tiempo que él estuvo ahí iban y venían de todas partes, judíos y no judíos, gentiles, de todos. Ahora sí que era lo de moda en ese tiempo, ¿no? Y todos iban, ahora sí que por la curiosidad, dice, una caña sacudida por el viento. O sea, ¿qué es lo que esperaban ustedes ver? O sea, algo que nada más es una moda, algo que llega y se va, o sea, una caña que el viento se la lleva, ¿no? Como el actor de moda o el cantante de moda que llena el estadio, pero cuando pasa de moda, nadie lo va a ver porque no se vende ningún boleto por más publicidad que hagan. Luego les dice que salieron a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas, porque igual esperaban ver un gran personaje, ¿no? Qué decepción se llevaban cuando pues veían a un hombre con cabellera larga, porque él sí tenía voto de nazareo, no se cortó el pelo jamás.
porque era un voto desde niño. Imagínense la cabellera que tenía, yo creo que se cortaba ya cuando ya llegaba hasta el suelo, porque tenían permitido los nazareos hacer eso, mientras los dejara caminar, pues no se cortaban, pero podían cortarse cuando ya llegaba al suelo. Entonces, pues tenía la cabellera larga y estaba pues vestido de pelo de camello con un cinto de cuero, flaco, porque no comía más que langostas y miel. Alguien totalmente insignificante por fuera, porque lo que les está pues diciendo aquí es, ustedes nada más juzgan las cosas por fuera, ustedes igual pensaban ver a alguien con una ropa muy esplendorosa, alguien muy pues famoso, como los artistas, como los reyes, ¿no? Dice, esos no van a estar en un desierto, están en las casas de los reyes, en los palacios de los reyes, pero ¿qué salieron a ver? Ah, salieron a ver a un profeta, o sea, entonces sí, cuando dijeron, no, este sí es un profeta, porque la Biblia dice que así vestía Elías, ¿no? Y entonces, es un profeta, sí, dice, pero es más que profeta, más que cualquier profeta, porque este es de quien escribió Isaías. Las escrituras hablan de él y luego hace una declaración impresionante y dice, de cierto les digo, o sea, lo que les estoy diciendo ahora es totalmente cierto, que entre los que nacen de mujer, y estoy hablando ya en un término pues genérico, pero luego amplía entre los nacidos de mujeres, o sea, si aquí está hablando del nacimiento de alguien, de una mujer, aquí está hablando de todos los que han nacido, de todas las mujeres en toda la historia, pues. Es el sentido de las palabras, los nacidos de mujeres en toda la historia y en todo el mundo. No hay mayor profeta. No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¡Wow! Lo está ratificando aquí. Cuando un líder flaquea, la gente luego lo usa como excusa. Cuando Jim y pues Tammy Baker fueron pues descubiertos y pues Jim Baker en Estados Unidos cayó preso por fraude y por un escándalo sexual, se amontonaron la prensa y los cristianos y empezaron a despotricar y a hablar contra ellos. Pero alguien fue con este que se llama Billy Graham, que empezaba a pues hacer pues popular en el mundo, hablo de los años 80. Ya era alguien importante Billy Graham en ese tiempo. Y pues fueron los medios y dijeron, ¿qué opina usted de lo que pasó con Jimmy Baker, no? Y él dijo, Jimmy Baker es un hijo de Dios, porque sí, hizo un fraude y sí hubo un escándalo sexual del que se arrepintió, pero ese hombre fue usado para alimentar a multitudes, para ayudar a muchísima gente necesitada. Es más, puso tantos lugares de asistencia social que el propio presidente Ronald Reagan lo reconoció en público porque las caridades que hacía este hombre por los pobres fueron impresionantes. Sin embargo, flaqueó y tropezó y lo traicionó alguien más y lo metieron en la cárcel, pues, ¿no? Entonces, fíjense, lo que Billy Graham dijo fue exactamente lo que estamos aprendiendo a Cristo acá. Él dijo, él es un hijo de Dios, es un siervo de Dios, ha ayudado a mucha gente, sí, es cierto todo lo que se difunde en las noticias, pero tengan cuidado ustedes, les dijo a los de la prensa y a los que iban a estar oyendo eso por los canales de la tele. Si Dios así trata y juzga a uno de sus hijos que le desobedece, porque dice la Biblia que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, imagínense lo que le va a pasar a ustedes que no se han arrepentido y que no creen en Cristo. Y se quedaron todos callados.
porque no estamos excusando a un líder que cae, pero no podemos juzgar a un líder espiritual por una sola falta. Tenemos que ver toda su trayectoria. Y cuando los incrédulos o algunos nos quieran decir, oye, mira, ¿qué tal líder? Pues cayó y que le pasó esto y el otro. Recordemos las cosas buenas que hizo y ratifiquémoslo. Sí, estuvo mal lo que hizo y pues por eso es que salió a la luz y hoy es y hoy es un escándalo, pero es un siervo de Dios y fue usado para esto y esto y esto y esto. Porque luego cuando eso pasa, pues quienes se bautizaron, pues por él dicen, no, eh, pues mi bautizo ya no es válido, ¿no? O todo lo que haya hecho, pues ya no es válido y de pronto eh, si es un músico, queman sus discos y sus cassettes y sus CDs y hacen un escándalo y despotrican. No, 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 no. Así no es. Ellos son nuestros hermanos. No juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas serás juzgado y aún se te añadirá lo que juzgas. Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Ahora, hablo de los líderes cristianos, porque luego hay líderes de sectas que les encuentran sus cosas. Allí es mejor. A mí luego me dicen, oye, ¿qué piensas tú de ese pastor de la luz del mundo? Les digo, mira, te voy a decir cómo decía Jaime cuando le pedían su opinión. ¿Sabes qué? Se me acaba de descomponer el opinómetro, man. No puedo opinar porque el opinómetro se me descompuso. Hay que tener cuidado, porque luego la prensa saca lo que quiere y todo el mundo le cree. Yo a la prensa no le creo ni el 10%, porque muchos amigos y ustedes que están aquí en las líneas y algunos que están pues conectados, pues saben que cuando te arrestaron, la prensa sacó un montón de cosas que no eran ciertas. Entonces, yo les he dicho, bueno, ¿y cuánto de lo que escribieron de tu arresto y de lo que hiciste era cierto? Y me han dicho entre un 0% y un 20%. Entonces hago allí 20 más 0 entre 2 da 10%, pues yo les creo el 10%, ¿no? Porque la verdad, dicen muchas mentiras y la gente les cree todo, ¿no? O dicen lo que les conviene. Pero el punto aquí es, no opines sobre nadie. Pero si es un líder espiritual reconocido, cristiano, con una trayectoria de años, no tienes que opinar, pero sí tienes que ratificarlo. Sí, pues si es cierto lo que dicen, solamente Dios sabe, yo no soy juez, pues las consecuencias están ahí y si no, pues lo están persiguiendo por causa de Cristo, pero mira todo lo que ha hecho y reconocerle. Quinta cosa que aprendemos a Cristo, esto es impresionante, esto es, ahora sí que fuera de serie, la quinta cosa que aprendemos a Cristo acá. Los que hemos nacido de nuevo somos mayores que cualquier profeta, porque somos hijos de Dios. Abraham fue profeta, Moisés fue profeta, David fue profeta, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, profetas. Hasta Job, porque Job profetizó, ¿no? Pero ¿sabes qué? No eran hijos de Dios. No habían nacido de nuevo. Si bien fueron santos hombres de Dios, y en la resurrección van a estar con nosotros porque antes de Cristo la salvación era por la esperanza del Mesías, la salvación era por creer en aquel que había de venir a la tierra. Los que ahora hemos nacido de nuevo somos superiores a ellos. Dice aquí que el más pequeño en el reino de los cielos, y Lucas dice reino de Dios. Aquí estamos demostrando que reino de Dios y reino de los cielos son exactamente lo mismo. El que no naciera de nuevo no puede entrar al reino de Dios, pero el que nace de nuevo entra al reino de Dios. Somos hijos de Dios. Por eso Jesús les dijo en una ocasión, bienaventurados sus ojos
porque ven, y sus oídos porque oyen, porque muchos profetas y justos y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y desearon oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Somos muy bienaventurados porque somos hijos de Dios. Y hay, de pronto esto puede ser que alguien diga, wow, entonces pues soy grande. Espérame tantito, la grandeza en el reino de Dios no es como la grandeza en el mundo. La grandeza en el reino de Dios es que mientras más te humillas, mientras más te bajas, mientras más sirves, más grande eres. Mientras más dependiente de Cristo eres, mientras más humilde eres, mientras más manso eres, mientras más pierdes, dicho en otras palabras, mayor eres en el reino, ¿no? Y es interesante que cuando habla Cristo de quienes son grandes en el reino, simplemente dice es grande en el reino de los cielos, no habla más grande. Aquí dice más grande que, que Juan, no hay otro. Aquí sí los está poniendo en una se llama escala. Pero luego dice que el más pequeño del reino de los cielos, hablando de la grandeza a los ojos de Dios, es mayor que Juan y mayor que cualquier profeta que haya existido, porque somos hijos de Dios. Obviamente, todos los que fueron salvos antes de Cristo por la esperanza de la promesa del Mesías, ahora pues están en el cielo esperando la resurrección, y cuando la resurrección venga, pues van a ser igual que nosotros, hijos de la resurrección, hijos de Dios. Algunos piensan que Abraham y algunos, pues, algunos santos como Isaías, Jeremías, resucitaron y salieron de sus tumbas en la resurrección de Cristo, porque Mateo dice que las rocas se partieron y muchos santos que habían dormido salieron de las tumbas, porque ahí estaban enterrados, y fueron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Es un misterio eso, pero bueno, no se sabe quiénes fueron, pero eso fue algo que sí fue real. Sin embargo, tú y yo somos muy privilegiados, pero como le dijo el tío de el hombre araña al hombre araña, un gran poder implica, envuelve una gran responsabilidad. ¡Wow! ¡Uy! Yo soy mayor que Isaías. Sí, ay, ay, ay. Tu responsabilidad es mayor que la de Isaías. Estás difundiendo tu fe, estás proclamando el evangelio, estás siendo valiente como Juan, y no te importa que se burlen de ti, no te importa nada, sino tú abiertamente hablas de Cristo y no te importa la crítica, no te importa nada. ¿De verdad crees esto? ¿De verdad crees que sí somos mayores? Porque bueno, lo creas o no, lo somos, porque puede ser que digas, no, yo no creo eso, es una exageración. Pues para mí no es ninguna exageración lo que salió de los labios de Cristo, y esto salió de los labios de Cristo, y somos mayores. Entonces nuestra responsabilidad es mucho, muy grande, porque tenemos ahora, como Juan preparó la primera venida de Cristo, tú y yo ahora tenemos que preparar la segunda venida de Cristo. Juan bautizó esperando al que había de venir por primera vez. Tú y yo tenemos que bautizar al que ha de venir por segunda vez. Por eso es que no debemos malentender el bautismo, porque si Juan estaba autorizado para bautizar y tú y yo somos mayores que Juan, pues entonces estamos autorizados, más que autorizados, para bautizar, y cualquier creyente que gana a otro creyente para Cristo debería bautizarlo. ¿Por qué? Porque tenemos esa autorización, tenemos esa herencia, somos hijos de Dios. Sexta cosa que aprendemos a Cristo, y este es el único lugar donde lo dice y lo ratifica Lucas. Mateo lo dice de un modo y Lucas lo dice en forma práctica, que el reino de los cielos sufre violencia.
Dice, desde los días de Juan el Bautista, o sea, no dice desde Abraham o desde Moisés, no. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, o sea, desde que apareció Juan predicando en el desierto, hasta ahora que Juan estaba preso, habían pasado ya como estamos viendo unos 2 años y medio, posiblemente 3, porque Juan estuvo pues predicando algunos meses antes de la aparición pública de Cristo. Dice, el reino de los cielos o el reino de Dios sufre violencia. Y dice que los violentos lo arrebatan. La palabra violencia y la palabra violentos que está aquí tienen su raíz en el griego de una palabra que también se usa para valentía, ¿sí? Tanto pues violencia como violento también se puede traducir como valiente. Algunas versiones lo traducen como los valientes. En el contexto, no se puede usar violencia en lo que sufre, pero sí se puede usar, no se puede usar valentía en el reino de sufre valentía, no, sufre aquí el contexto está hablando de algo que se sufre, de algo que se afecta, pero en lo que sigue, el contexto sí nos da lugar para utilizar los valientes lo arrebatan. El punto acá es que hay un sufrimiento en el reino de los cielos por la violencia, por una acción que involucra fuerza, y dice que los violentos o los valientes lo arrebatan. Y esto es en dos sentidos, porque hay violencia positiva y negativa, y hay valentía positiva y valentía negativa. Hay quienes son muy, pues, valientes para matar y para tomar un arma y dispararle, se requiere, pues, valentía, pero igual valentía, pero en sentido positivo es no usar un arma o negarse a hacer el mal. O si vemos que alguien está golpeando a otro en la calle, se requiere violencia para apartarlo, valentía para usar la fuerza para impedir que le sigan haciendo daño a ese niño, a esa mujer o a alguien en la calle, por ejemplo, para ilustrar los dos tipos de valentía, tanto positiva como negativa, y la violencia, tanto positiva como negativa. ¿Qué significa, pues, realmente que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan? Esto nos lo revela el Espíritu Santo a través de lo que dice Lucas. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, o sea, cuando oyeron a Jesús ratificar a Juan como un verdadero líder, como un verdadero profeta, a pesar de su falla, a pesar de sus fallas, a pesar de que había flaqueado en su fe, dice, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. O sea, todos los que estaban allí oyendo, si Jesús no hubiera ratificado a Juan, todos hubieran dicho, ay, yo que me bauticé con Juan, me hubiera bautizado con Jesús, pues ahora me voy a bautizar otra vez, y se hubieran desanimado, desilusionado, pero no dijeron, no, ya entonces sí fue efectivo lo que yo hice para con Juan. Y luego dice que los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Cuál era el designio de Dios? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Como el rey ya estaba aquí, el reino de los cielos estaba ya en la tierra. Jesús dijo, el reino de los cielos está en medio de ustedes, porque aquí estoy yo, que soy el rey. Todos aquellos que creen y como manifestación de que creen se bautizan, están realizando un acto violento contra las tinieblas.
Están declarándole la guerra a Satanás, están declarándole la guerra al mundo, a la carne, al pecado. ¿Por qué? Porque se requiere de esa violencia buena, de esa valentía buena, violencia santa. Yo no sé si algunos ubiquen, yo ya tengo 58 años, los de 50 para arriba van a entender esto. Hubo en la década de los 70 un cantante de rock satánico, loco, que se llamaba Alice Cooper. Este hizo un pacto con el diablo y destruía las guitarras y los instrumentos en el escenario, hacía pues sacrificios de sangre mientras cantaba, una cosa espantosa, un satánico totalmente declarado, Alice Cooper. Pues gracias a Dios, ya en su edad adulta, Cristo lo rescató, se volvió cristiano, hoy es pastor, predica la palabra de Dios y obviamente fue un artista súper famoso en su época y la prensa lo fue a ver. Oye, ¿qué es lo que pasó? Ya les contó cómo se había convertido a Cristo y cómo era cristiano. Y él dijo estas palabras literalmente. Él dijo, porque le decían, es que tú eras muy violento y destruías cosas. Y él dijo, lo más violento que he hecho en toda mi vida es volverme cristiano, porque te pones en contra de todo y de todos, de ti mismo, de tu carne, de tus deseos, el diablo te ataca. Entonces se requiere violencia, valentía. Y esa violencia y valentía es sufrida en el reino de los cielos, porque el amor es sufrido, porque a partir de allí empieza un proceso doloroso de crecimiento y de luchas y pruebas y sube y baja. Y hace años escuché que alguien pues que pues pastoreaba un día pues platicando con él, precisamente este pastor gringo con el que viajé en la avioneta, por ahí de 1988, pues por ahí así, pues platicando de tantas broncas que había entre los hermanos y pleitos y estar ahí lidiando con una familia y con otra. Él me dijo, a veces me dan ganas de que cuando alguien recibe a Cristo, a asegurarme, ¿está seguro que él es salvo? Sí, de verdad está seguro, sí. Y entonces agarrar una pistola y darle un balazo en la cabeza y mandarlo al cielo. Dice, jajaja, ja, ja, nos reímos. Obviamente no es algo que iba a hacer ni pensaba hacer, pero si es salvo, pues nos vamos a evitar muchos dolores, muchos sufrimientos, pero el amor es sufrido y parte del crecimiento son las tribulaciones y las aflicciones y las angustias. Entonces hay mucha violencia, hay mucho dolor. Pues eso que lo digan las madres, ¿verdad? Cuánto dolor para dar a luz un hijo y luego las noches que no duermen y todo lo que pasa. Y bueno, es dolor y aflicción tener y criar los hijos. Pero del mismo modo, también hay violencia para rechazar el evangelio, porque al rechazar el evangelio te pones del lado del diablo y entonces es la violencia mala, porque vas a ser lanzado al lago de fuego. Entonces, vamos a la séptima cosa que aprendemos a Cristo. Bueno, y por último, la sabiduría es justificada por los hijos. ¿Qué significa esto? Aquí Jesús les presenta una parábola que es absurda. Si tú vas a un baile o el que va a un baile, pues va y baila, ¿no? O sea, aquí en las plazas a veces se ponían algunos pues jóvenes que pues cantaban, bailaban, cantaban pues canciones tristes y la gente lloraba o se reía, ¿no? Era parte de la diversión de los judíos, dice, pero había quienes porque no eran judíos, no entendían o no les interesaba y pues ni bailaban ni lloraban. Dice, ¿sabes qué? Esta generación es como esos muchachos que se sientan en las plazas y se dan voces unos a otros
y les dicen, oye, les tocamos flauta y no bailaron, les cantamos canciones tristes y no lamentaron, no lloraron. O sea, no les gustó ni esto, ni les gustó el otro. No les gusta nada. A todo le encuentran pretexto, a todo le encuentran falla. Hay quienes encuentran pretexto en todos, que hasta en Jesús encuentran fallas y ponen pretextos. Dice, ¿por qué? Vino Juan, ni come ni bebe, y dicen, está endemoniado. Vine yo, que como y bebo, y dicen, soy un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Dice, y no están de acuerdo con nada y no creen en nada, y ellos son sabios en su propia opinión, creen que ellos están bien y son los únicos que están bien. Dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Que esto significa dos cosas. Una, lo que Dios ha hecho es justificado por el fruto, el resultado, las vidas cambiadas, el testimonio personal de lo que Dios hace. Y número dos, que los hijos de Dios somos la sal de la tierra, la luz del mundo, que le demostramos al mundo con nuestro gozo, con nuestra paz, con nuestra actitud, con nuestra conducta, con nuestras buenas obras. Alumbre nuestra luz delante de los ojos para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos, que por más que no les gustemos y que les caigamos mal y que nos critiquen, nuestros hechos hablan por sí solos. Y entonces la sabiduría es justificada por los hijos. Padre, vamos a orar y a darle gracias. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias porque tú nos has dado todo esto, Señor, para que lo podamos llevar a la práctica, Señor. Padre, que nos podamos consagrar más a ti, que podamos tener una fe que es contagiosa, que podamos tener una fe que es viva, Señor, eficaz, Padre, que podamos disipar cualquier duda en nuestro corazón y en nuestra mente, que demostremos nuestra fe con hechos y con palabras, bendito Señor, y que seamos conscientes del gran privilegio que tenemos, Padre, pero también de la gran responsabilidad, y que, Padre, no juzguemos a ninguno de nuestros hermanos líderes que caen, sino que los ratifiquemos, que veamos las cosas buenas en ellos, bendito Padre, para que no se invalide tu palabra, Señor, que seamos violentos para decir no al pecado, no al mundo, no al diablo, y seguir viviendo contracorriente el resto de nuestras vidas. Y que, Padre, a través de nuestras obras y del fruto de nuestras vidas, la gente pueda darse cuenta que tú sí existes y que tú eres real. Bendito sea tu nombre, Padre. Amén. Dios les bendiga. Nos estamos viendo en la próxima enseñanza. Hasta luego.